Ya. El problema que vamos a abordar, hay que recordar valor absoluto. De un segundo lo tengo acá. Ya, este es el ítem 1, problema D. Ya, todos me escuchan bien y ven la pantalla bien, ¿cierto? Sí. Súper. Ya, el problema número D. Tenemos el valor absoluto, chicos, nuevamente, aunque suene como muy repetitivo, el valor absoluto nos va a perseguir mucho hasta Matemáticas 3, que es el próximo curso, y en este curso también, así que hay que manejarlo al revés y al derecho. ¿Ya? Tenemos esa desigualdad, y cuando estamos en presencia de valor absoluto, usualmente hay que recurrir a la definición. ¿Ya? La definición clásica, lo voy a escribir con azul, es que si nosotros tenemos simplemente absoluto de x, este se comporta como x positivo cuando x es mayor o igual que 0 y menos x cuando x es menor que 0, ¿cierto? Ya. Hay una variante, si es que lo queremos ver de esa forma, que es x menos a igual a x menos a cuando es x mayores que a y menos x menos a, en paréntesis, cuando x es menor que a. ¿Ya? Esos son meramente definiciones. Lo que tenemos que hacer acá es intentar descifrar cuáles son las instancias en que estos se van moviendo entre positivos o negativos, ¿ya? Y eso lo vamos a descubrir siempre a través de la definición. Vamos a hacer acá al costado esa idea. Ya esto de acá lo voy a mover para tenerlo acá ordenadito. Ahí está. Deshacer. Esto de acá para allá. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros abordamos la segunda, que es cortita, esta de aquí, su definición sería x menos 3 igual a x menos 3 cuando x es mayor o igual que 3 y menos x menos 3 cuando x es menor que 3. ¿Concordamos con ello? Sí. Sí. Súper. Ahora, ¿por qué nosotros podemos definir que cuando el x o el intervalo en donde cambia de positivo a negativo lo sabemos bien? Una forma de verlo como quizá un tip es que nosotros esto lo igualamos al 0. Por ejemplo, x menos 3 igual 0, ahí nos da que x es 3, entonces ahí ya concuerda que el punto de quiebre, por decirlo así, o el punto de cambio de la función por tramo cambia. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasará si nosotros investigamos el 2x menos 1? Un medio. Exacto. Tenemos que 2x ¿Puedo se va a hacer una comportar pregunta? positivo. Sí, te estoy ¿Te escuchando. puedo hacer una pregunta? ¿Por qué no es x menor o igual que 3 y es solo menor que 3? Por temas de continuidad. Algo que no han visto todavía, pero en estricto rigor hay que poder definirlo de dos formas distintas, por decirlo así. Porque el punto en un intervalo de función a trozos no pueden haber dos que sean tomados, por decirlo así. Perfecto. Por eso no se toman los dos incluidos, porque Si tomaste el de arriba, el de abajo no lo puedes tomar. Exacto. Ya. Usualmente por convención el numerador, no el numerador, la parte positiva es el que se toma con igualdad y el otro se toma sin la igualdad. Perfecto. Ya, entonces, es claro ver que en el segundo caso, este de aquí, ya lograron visualizar que si le igualamos al 0, el x nos da un medio, que vendría siendo el punto de intercambio de la función entre el positivo y el negativo. ¿Ya? Ahora, Crítico, ¿cierto? exacto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Nosotros acá logramos visualizar cuáles son los puntos en que cada valor absoluto cambia entre positivo y negativo y los vamos a intentar catalogar en casos. ¿Ya? Si nosotros obtuviéramos una recta real, que es lo que estoy intentando acá dibujar, intentamos marcar los puntos que encontramos, que en este caso sería 3 y un medio, ¿cierto? Acá, al hacer esa segmentación, logramos plasmar que tenemos un caso, dos casos y tres casos. Que si lo entramos en detalle, el caso 1 es cuando el x es menor que un medio, sin incluirlo. El caso 2 va a ser un medio por la izquierda y 3 por la derecha, sin incluirlo. Y el tercer caso
vendría siendo x mayores o iguales que 3. Ahí lo que hicimos fue segmentar cada caso en un intervalo en los x. ¿Ya? ¿Se logra visualizar eso, cierto? Sí. Bien. Con esos casos ya estamos listos y dispuestos para poder trabajarlos de forma independiente. ¿Ya? Voy a copiar el enunciado acá arriba en otra página. Solo una pequeña duda. Adelante, te escucho. En el caso 2, la X es menor a 3, no lo incorpora. ¿Cómo yo No. sé cuándo incorporarlo o no? Usualmente cuando vamos de izquierda a derecha, por decirlo así, el límite superior es el que nos incluye por la derecha. Claro. Y cuando ya llegamos al último intervalo, ese lo tiene que incluir. Pero, o sea, Jamie, cuando tienes que incluirlo es cuando está la rayita abajo y comienza como el número. Cuando están los extremos infinitos, nunca se incluyen, nunca se cierran. Entonces ahí quedan siempre abiertos. Entonces la rayita abajo del mayor o menor dice que incluye el número. Ujú. No, sí, yo creo que estaba preguntando cuándo se incluye y cuándo no. Pero igual no ayudó lo que me dijo, pero sí, gracias a... Sí. Menos infinito, un medio, abierto, unión, un medio tomado, hasta el 3 abierto y después del 3 tomado al infinito. Lo que hicimos es como categorizar cada caso en intervalos, que si los juntamos todos, representa en fin y al cabo la recta real. Mm. No. Gracias. Avancemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si nosotros nos vamos directamente al caso 1, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. El caso 1 es x menores que un medio. La pregunta es, ¿cómo se comporta cada valor absoluto ante ese lugar de trabajo? Eso es importante. Nosotros estamos, en estricto rigor, diciendo que vamos a trabajar exclusivamente en los lugares en que x sea menores que un medio. Ahora, ¿cómo se comporta el valor absoluto cuando estamos en presencia de x menores que un medio? ¿Se comporta de forma positiva o se comporta de forma negativa? Negativa. Negativa. Entonces, vamos a plasmar esa idea. Menos 2x menos 1. ¿Y el x menos 3 cómo se comporta en los x menores que un medio? X menores a un medio. Negativo también. Negativo. ¿Ya? Esto se puede obtener a través de la definición. ¿Ya? Lo vamos a revisar rápidamente. Como estamos trabajando en presencia de menores que un medio, es claro ver que el 2x menos 1 se comporta como menos, porque está en esa rama de la función. Ahora, el un medio claramente es menor que 3, por consecuencia también estamos en la rama negativa del otro valor absoluto. Esa es como la forma de visualizarlo. Ya, entonces aquí resolvemos una inecuación bastante sencilla, distribuimos los signos adecuadamente y avanzamos. Entonces menos 3x más 4 mayor o igual que 9, restamos un 4 en ambos lados, 3x mayor o igual que 5, multiplicamos por menos un tercio, nos queda x menores que 5 tercios. ¿Sí? ¿Todos concordamos? Sí. Ya. Esto de acá, nosotros nos falta algo para poder decidir si es solución o no. El resultado que nosotros encontremos de esto tiene que ser intersectado con nuestro lugar de trabajo. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Entonces, vamos a efectuar una línea como eje real. Acá tenemos el un medio que va abierto hacia los menos infinitos y el menos 5 tercios que va tomado hacia los negativos. Y la intersección de eso, ¿qué nos resulta? Desde menos infinito hasta 5 tercios. Efectivamente. 5 tercios. Tomado. Tomado. Muy bien. Entonces acá encontramos nuestra primera solución que corresponde al caso 1. Y así sucesivamente lo vamos a tener que hacer en el caso 2 y el caso 3.
¿Se logra observar el panorama, cierto? Sí. Bacán. Bueno, Avancemos. ¿Alguien tiene una duda? Sí, disculpa. O sea, cada vez que tenga dos valores absolutos dentro de una ecuación, en este caso dos valores absolutos mayor o igual a 9, tengo que primero, en fondo, buscar los puntos críticos y después de eso recién, yo esos puntos críticos los tengo que evaluar en la ecuación, en fondo. O sea, directamente evaluarlo no, sino que categorizarlo primero. Y ahí evaluarlo. Claro, o sea, en este caso x menor a 1/2, después pruebo con el 3. O sea, el primer caso es x menor que 1/2. El que Sí. nos corresponde ahora sería entre 1/2 y Sí. 3. Y ahí sigue sucesivamente. O sea, ahí tendría... ¿Cómo quedaría la ecuación en este caso? Veamos, todavía nos faltan. Ah, pensé que íbamos a seguir. Ya, pensé que ya. No, todavía falta. Ya, entonces sigamos con el segundo caso. El segundo caso que nos corresponde es que 1/2 ahora sí está incluido, pero el 3 no está incluido. ¿Cómo se comporta el valor absoluto de 2x menos 1 ante este lugar de trabajo? Si retomamos la definición que vimos al principio, al estar ya en mayores que 1/2, lo que le corresponde sería el 2x menos 1 positivo, ¿cierto? ¿Y cómo debería comportarse el segundo valor absoluto en nuestro lugar de trabajo? Negativo. Negativo, ¿cierto? Ocupando el medio también en esa zona. ¿Cómo? Te escucho bajo, lo siento. Ah, disculpa. Estamos también evaluando con un medio también en ese. Claro, pero ahora estamos por arriba de 1/2. Entonces positivo. Este correspondería positivo, en cambio Sí. el otro corresponde negativo. Claro, porque X menor a 3. Claro. me queda negativo. ¿Qué? Un medio, si lo reemplazo, me queda negativo ahí. Sí, pero acá estamos trabajando. Si nosotros reemplazamos 1/2 directamente, esto da 0, por si acaso. Cuando estamos trabajando mayores que 1/2, estamos en esta rama, en lo que correspondería al primer valor absoluto. Sí, En cambio, el lado segundo, como estamos por debajo del 3 sin incluirlo, nos corresponde este tramo. Sí. Por el lado positivo. Por el lado negativo. Exacto. Por el lado negativo. Entonces, simplemente empezamos a juntar cosas y nos queda x más 2 mayores o iguales que 9, y x es mayores, o sea, aquí restamos en ambos lados, y nos queda x mayores que 7. Sí. El problema, wait a minute. Ah, ya me equivoqué en la pauta. Tiene que decir 7, no 11. Ya, pero no influye en el resultado. Ya. Ahora, si nosotros intersectamos la solución que encontramos junto a nuestro lugar de trabajo, que está acá arriba, tenemos lo siguiente: tenemos 1/2, tenemos 3 aquí, este está tomado, incluido, en cambio el 3 no. Pero nuestro resultado nos dice 7 positivo. ¿Qué se genera aquí si queremos intersectarlo? Conjunto vacío. Conjunto vacío. ¿Qué quiere decir? Que en esta zona de trabajo que estamos actualmente no existe solución. Entonces, si nosotros queremos ya escribirla por ese caso, la solución 2 correspondería a vacío. ¿Sí? ¿Todos bien hasta ahora? Sí. Y ahora, si abordamos el último caso que nos queda pendiente, sería el caso número 3, que nos dice x mayores o iguales que 3. ¿Cómo se comportan ambos valores absolutos a esta altura del análisis? Positivo. Positivo a ambos, muy bien.
Y aquí directamente evaluamos. O sea, sumamos, todo bien. Sumamos 4 en ambos lados. Y nos queda un 13. Dividimos por un tercio. Y x mayor o igual que un 13 tercios. Eso es 12,3 periódicos, si no me equivoco. Y si lo intersectamos con nuestro lugar de trabajo, ¿qué vamos a obtener? X mayores que 3, incluido. Y el otro corresponde a, ¿cuánto habíamos dicho? 4, y algo. 13 tercios, que también le incluye. Y que también debe intersectarse con nuestro lugar de trabajo. En esta intersección, ¿qué obtenemos? Desde 13 tercios más infinito. 13 tercios infinito. Sí. Súper. Ya tenemos listo nuestra misión, resolvimos cada caso y lo que nos faltaría sería expresar la solución final. La solución final corresponde a la unión de cada caso. El primer caso nos dio menos infinito, menos 5 tercios. No lo incluye, ¿cierto? ¿O lo incluye? Sí, lo incluí. Y lo Sí, incluía. es que sí, porque es mayor o igual. En la pauta lo puse con estricto. Pero en fin, el análisis es el mismo. Unión infinito, unión vacío no afecta en nada porque ya tenemos un conjunto como resultado. Y nos queda como final, menos infinito, menos 5 tercios incluido, unión 13 tercios al infinito. Chicos, la única diferencia es que la pauta acá, o sea, la ayudantía está en estricto. No me percaté de eso al momento de escribir la enunciado. Pero la respuesta es lo mismo, solamente lo que cambia es la inclusión de estos valores. Lo único que no me quedó claro en el ejercicio es que en el caso 2, cuando tenemos un medio menor o igual a x menor a 3, ¿por qué me da positivo y después negativo? Porque cuando lo reviso en los puntos que hicimos, un medio menor a x debería ser negativo en el primer caso. Y lo colocamos positivo. Vamos de nuevo, voy a escribir acá la definición para que lo veamos de nuevo. 2x menos 1 se escribe como, no me va a faltar espacio, 2x menos 1 como 2x menos 1 o positivo, cuando x es mayor o igual que un medio, y menos 2x menos 1 cuando x es menor que un medio. Acá estamos en presencia de un medio incluido. En presencia de un medio incluido, claro. Entonces correspondería el lado positivo. Porque en el otro solamente no incluye un medio, o sea, de un medio para abajo nomás. Exacto, un medio sin incluirlo y para abajo. En cambio acá, como lo incluye, es positivo. Y después decir que un medio, pero no incluimos el menor a 3. Y el menor a 3, x menor a 3 es negativo. Ahí lo encontré el otro punto. ¿Lo lograste visualizar? Claro, porque como x es menor a 3, menor estricto que 3, está en el lado de los negativos, en fondo. Correcto, que está ahí. Así se trabaja cuando está, el tipo de caso 2, en fondo. Exacto, o sea, cuando hay mucha presencia de valor absoluto se tiene que desarrollar más o menos de esta idea, intentar segmentar por caso y avanzar. Yo vi casos, claro, de valor absoluto, pero con un solo polinomio, se podría decir. Con un puro valor absoluto mayor o menor y es súper Ya, fácil. es que ahí Claro. son dos casos nomás, tomáis uno o el otro y listo, se acabó. Claro, pero acá se te multiplica por 3 al tiro. Por 3 casos. Exacto. Entonces ahí se vuelve un poco más complejo. Ya, muchas gracias. Ya. Este vendría siendo valor absoluto. El valor absoluto los va a perseguir por todos lados. Cuando mañana o durante la semana les voy a mandar certámenes tipo 1 para que los miren y más o menos sepan cuál más o menos podría ser el nivel. ¿Ya? Comentarles que aún nos falta un poco más de nivel para llegar a esos top. A mí me gustaría analizar, veamos, uno que no sea con valor absoluto. Veamos un segundo. ¿Vieron polinomios, cierto? Nicolás.
chicos. ¿Vieron polinomios? Resolución de polinomios y esas cosas. Sí. Sí. Ya. Tengo dos propuestas. Les tinca hacer o el F de la ayudantía 1 o el 2 de la ayudantía 1. No los tengo a la vista yo. ¿El F o cuál es el otro, Patricio? ¿El F o el 2? El 2, ese que tiene con raíz cuadrada arriba y polinomio abajo, ¿cierto? Sí, déjame para que todos lo veamos en Yo sintonía. creo que ese está... Ahí yo mandé el F. ¿Cuál era el Acá lo otro? tengo. Ahí lo estamos viendo todos, creo. Ah, ya ven. Ese, el X cuadrado 6X. Sí, ese es el 2. Claro, es el 2 del ¿Sí? O sea, se esperaba de que, por ejemplo, la ayudantía, la 1, alcanzáramos bien a llegar hasta el F y de los demás quedan como propuestos, pero abordémoslo, todavía tenemos tiempo antes del certamen. Pregunta, ¿cuándo es el certamen? No me he enterado de nada todavía de fechas. ¿3 de mayo o no? 4. Sí, era 4. Sí, iba a ser en el taller, me parece, la prueba. Martes 4. ¿Martes 4? ¿Es martes 5? No, martes Ese 5. Ya, martes 5. Entonces, mira, les propongo algo por mientras, que el sábado 2, si es que no hay clases, tener una ayudantía antes de. Como comentario. Ya, entonces, ¿cuál analizamos? ¿El F Ningún o el 2? profe. Igual podría ser feriado, ¿no? Viernes. ¿Qué día es feriado? ¿Cómo? Para mí ya se me olvidaron Viene los el 1 feriados. de mayo. 1 de Ah. mayo. ¿Puede ser? Sí. Pero lo conversamos más adelante. Ya. La idea es que tengamos uno antes del certamen. Ya. Ya. Volviendo, ¿cuál les parece más interesante? ¿El F o el 2? Lo de las Yo- raíces cuadradas. Hagamos ¿no? primero el F. Pero después de este quieres hacer otro. Otro, O ¿no? sea, que después quiero seguir avanzando con funciones para no quedarnos tan atrás. Yo creo que el F está más brígido, porque parece que hemos hecho ejercicio con raíz cuadrada y con polinomios y con binomios que iba. Creo yo. Para mí yo haría el F. Por el valor absoluto, dices tú. Y sí, por el X al cubo, yo creo que ahí nos matan a todos. Ya, Sí, entonces en porque- este, bajen toda atención lo que tengan, porque este viene. Los dos son buenos, así que necesitamos mucha atención en ellos, ¿ya? Ya. Vamos por el F. El F tenemos x al cubo menos x, y abajo un valor absoluto, menos 1, ¿cierto? Mayor o igual que 0. ¿Ya? Estrategias, por decirlo así, antes de, bueno, en este caso no se vio, uno es ver restricciones implícitas. Restricciones implícitas, ¿ya? ¿A qué me refiero con restricciones implícitas? Hay veces que nosotros vamos a estar en presencia de raíces, o logaritmos incluso, va a depender mucho del caso, que estos tienen restricciones de formas naturales. Por ejemplo, para que esta raíz exista como tal, ¿qué debe ocurrir con el triangulito que está dentro? Sea positivo. Tiene que ser positiva. Que sea positiva. Entonces, esto de acá corresponde a una restricción implícita, ¿ya? Cuando estamos en presencia de raíces, que vendría siendo el problema número 2, por ejemplo, ¿ya? Lo segundo... Puede ser una restricción que el X de abajo sea mayor que distinto de 1, porque si no abajo me queda menos 1. Ya, para allá Eso vamos. me da, y ahí me da todo menos 1 al final y no se cumple la condición. Todavía falta. De hecho, tiene solución y muchas. Tiene un rango bastante amplio de soluciones. No Ya. se cumple la condición de que sea mayor o igual que 0. Parece ¿Cuál? que este lo hicimos con la profesora. ¿Lo hicieron? Sí, porque No. llegó, lo que me estoy acordando es que se desarrolló solamente la parte de abajo porque la profesora dijo que jamás nunca te iba a dar algo negativo, por lo tanto tomó lo de abajo y lo resolvió. Ya, no me parece convincente porque la respuesta de esto es bastante amplio, tiene tantos valores como negativos como positivos. Pero veámoslo con calma. Sí, Sí. Ya, lo que le estoy dando es como una estructura general al momento de resolver inecuaciones. Lo primero es ver restricciones implícitas, que cuando hay raíces y cosas de por medio hay que asegurar que esas cosas existan, primero. ¿Ya? Bien. Lo segundo es que si hay fracciones,
fracciones, que el denominador, por ejemplo, lo aseguremos que sea distinto de 0. Porque si llega a ser 0 en algún momento, explota, por decirlo así. Por tercero, si hay valor absoluto, ver casos. Ya eso vendría siendo como un esquema general, quizá. ¿Ya? Y por cuarto, analizar. ¿Ya? El análisis puede ser a través de lógica, que es lo que discutimos en la primera ayudantía, o puede ser a través de tablita, que vamos a ver cómo nos resulta hoy día, ¿ya? Entonces, retomando con este problema, si vamos de lo más arriba a lo más abajo, lo que vemos no hay restricciones implícitas a nivel de raíces, logaritmos, cosas por ese estilo. 2, si observamos que tenemos una fracción viva, tenemos que asegurar que el denominador sea distinto de 0, que es lo primero que tenemos que asegurar. Y lo segundo, o sea, lo que viene ya por la agenda, sería verificar los casos que me ofrece el valor absoluto, ¿ya? Y por cuarto, el análisis, que eso va a salir por cada caso. Ya, vamos a avanzar acá. Pegar. No, me equivoqué de copiado. Copiar. Tenemos eso. Lo primero que tenemos que asegurar, lo primero es que absoluto de menos 1 con menos 1 sea distinto de 0. Ujú. Bien. Ahí tienes que, X tiene que ser distinto de 2. O de 0 también. Ya. Para ver esto, lo que tenemos O que de hacer 0. son dos opciones. Primero, tomar el caso positivo, que sea distinto de 1. Y ahí nos da que X es distinto de 2, ¿cierto? Sí. Y el otro caso es que sea distinto de menos 1. Entonces aquí X nos da 0. ¿Por qué son dos casos? Porque si nosotros consideramos la igualdad X es igual a X puede ser A positivo, ningún problema, y X puede ser menos A, porque en valor absoluto ese menos A se transforma en A. Ah, positivo. Entonces por algo se hacen dos distinciones. Lo primero que vamos a hacer es que enunciar que X no puede ser ni 0 ni 2. Lo primero. ¿Ya? Lo segundo es ver posibles casos. ¿Cuáles casos pueden aparecer de forma natural? Los casos de forma natural en este caso vendría siendo el único valor absoluto que hay presente, el X menos 1. ¿Cierto? Porque este se comporta de forma positiva si es que el X es mayor o igual que 1, y se comporta de forma negativa si es que X es menor estricto que 1, ¿correcto? Sí. Entonces, acá se genera un caso 1, que es X mayores que 1, y un caso 2, cuando X es menores que 1. ¿Ya? Vamos a desenvolver cada caso y nos vamos a dar cuenta que estamos en presencia de dos ecuaciones o inecuaciones de forma simultánea que tenemos que resolver. ¿Ya? Ahí, todos logran ver el enunciado, ¿cierto? Voy a ver si puedo... Ahí sí, ahí se ve mejor. Si el X es mayor que 1, ¿cómo se comporta el valor absoluto? Si X mayor a 1, positivo. Positivo, ¿cierto? Entonces, ahí se me pierde el dario. Entonces sería X al cubo menos X, y abajo como se comporta positivo sería X menos 1 menos 1, ¿cierto? Y esto es mayor o igual que 0. Estamos en presencia de una inecuación que tiene la forma X al cubo menos X partido en X menos 2 mayor o igual que 0. ¿Ya? Eso lo vamos a dejar en stand-by para que veamos un contraste. En cambio, el otro, al ser X menores que 1, nos damos cuenta de lo siguiente, que ahora el absoluto se comporta de forma negativa, dejándonos simplemente X al cubo menos X partido en menos X, menos con menos más, menos 1, mayor o igual que 0, y los unos se simplificaron, o se anularon, y nos queda menos X mayor o igual que 0.
Como yo soy quisquilloso, este menos es como si yo multiplicara ahora todo por 1. menos 1. Y nos va a quedar x al cubo menos x partido en x menores iguales que 0. Sí. ¿Ya? Aquí yo los quiero frenar un poco. Yo sé que más de alguno quizás está pensando, podría factorizar el numerador, simplificar por x, ¿cierto? Sí. X al cuadrado menos 1. Pregunta del millón. ¿Puedo factorizar? O sea, ¿puedo simplificar? Lo siento. Yo recuerdo que no, porque no sabes los valores de la X. Súper. Esa es la respuesta correcta ante cualquier división. Uno no puede simplificar por dos motivos. Uno es que se va a comer soluciones. Cuando uno simplifica, se come soluciones. ¿Ya? Y lo segundo es que lo que ocurre es que... Ay, se me fue la idea. Al comerse soluciones... y como comenta el compañero, se me había oído, uno no puede saber los valores a ciencia cierta ahora. ¿Ya? Pero aquí yo me voy a armar de un apoyo bastante importante que está acá, que encerramos en rojo. ¿El X puede ser 0? No. No. Ya lo sabemos. Lo único que sabemos, a ciencia cierta, que X no puede ser 0 ni 2. Consulta, cuando multiplica por menos 1 el denominador, ¿por qué no se cambian los signos del resto del numerador, por ejemplo? Ya, es porque queda menos 1 acá, X al cubo menos X, por ejemplo, y el menos X acá abajo. Y este con este quedan en masa. Y arriba, da vuelta el signo y... No se multiplica. Es como que este signo solamente afectó a la desigualdad y afectó al menos que está acá abajo. Exacto. y no al numerador. No, porque son dos signos distintos. A la Porque fecha de la este... desigualdad, hay gente que escucha muy bajito. al afectar a la desigualdad es por lo que no afectó al de arriba. No, es que, bueno, ya aquí hay otro tipo de cositas. Dame un segundo. Abajo tenemos de este estilo, mayor o igual que 0, y acá abajo hay un menos, ¿cierto? Que eso es lo que está causando problemas. Ya, si multiplicamos por menos 1 en ambos lados, lo que estaría ocurriendo en estricto rigor sería a sobre b, con el menos que ya está incluido, y un menos que está a la izquierda, que se agrega por esto. Y además, se ve modificado la desigualdad. Sí. Lo que pasa es que este menos, que está afuera, y este menos que está acá abajo, menos con menos, no alcanza a modificar el numerador. Si no hubiera estado el menos en el denominador, ahí hubiera quedado todo negativo. Claro. Yeah. Ahora, volviendo al tema del 0 y dividir o no, como resumen o cosa que le debe quedar siempre, uno intenta evitar dividir cosas porque se come soluciones, ¿ya? En este caso en particular, como sabemos desde acá arriba, que el 0 nunca va a tomarse, sí podemos simplificar, ¿ya? Pero vamos a entrar en detalle cuando nos toque abordar el caso número 2, ¿ya? Avancemos con el caso número 1. ¿Qué nos quedó esto de aquí? Ya. El caso número 1 es un poquito extenso. Voy a borrar esto de acá. Ya, hay que recordar siempre nuestro lugar de trabajo. Nuestro lugar de trabajo, que es el caso 1, es x mayor o igual que 1. ¿Ya? Por eso obtuvimos ese resultado. Como recomendación, siempre las desigualdades, cuando ya están del estilo a sobre b mayor o igual que 0, o estén directamente ya en un solo lado, factorizar lo más posible. El único lugar en donde podemos factorizar en este momento es solamente en el numerador. ¿Qué nos queda? X al cuadrado menos 1, ¿cierto? Y abajo x menos 2 mayor o igual que 0.
Arriba, al hacer un cuadrado suma por diferencia, x menos a, x más a, esto nos da x al cuadrado menos a al cuadrado. Entonces el numerador nos va a quedar x menos 1 y x más 1, ¿cierto? Sí. X menos 2 mayor o igual es que 0. ¿Ya? Aquí nosotros lo que deberíamos hacer en estricto rigor sería ver la lógica. ¿En qué sentido? Ver cuándo todas esas cositas que están multiplicándose se comportan de forma positiva para cumplir el objetivo de esto, y cuál combinación factible puede ser entre los negativos y los positivos para que esto también sea positivo. Y esta misión se la vamos a encargar a los puntos críticos y a la tablita que nos va a permitir encontrar en qué lugares se comportan de forma positiva. Ahí tendréis 4 variables, ¿no? 4, la x menos 1, x más 2 y x menos 2. Exacto. Tendríamos 4 posibles puntos críticos, Eso, pero vamos eso. a hablar de 2 puntos críticos totalmente distintos. Uno, los puntos críticos del numerador. El numerador, ahí sí. Los del numerador, ¿cuáles son los puntos críticos del numerador? Menos 1 y 1. Y 0. X Cero. menos 1. Ah, O sea, Cero. menos 1, 0 y 1. 0 y 1, sí. Ya. Pregunta, antes de seguir avanzando. Estos X valores... mayor o igual a 1. ¿Cómo? Que por condición los X deben ser mayor o igual a 1. Ah, sí, pero eso lo vamos a ver al final. Pensemos que somos caballos de carrera que solamente están mirando para adelante. Ya, pero está bien el juicio de que solamente estamos considerando los mayores que 1. Pero pensémoslo que al final se junta todo. Estos puntos de acá, que clasificamos como puntos críticos del numerador, pueden ser iguales en el momento así como, ¿sabéis que el valor 1 es factible? Como solamente 1. La respuesta es sí, porque esta desigualdad permite los valores iguales en el numerador. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que al momento que nosotros expresemos nuestras soluciones, estos valores de menos 1, 0 y 1 sí tienen la capacidad de tomarse, ¿ya? En caso de. Ahora vamos a hablar de puntos críticos del denominador. ¿Qué nos ofrece el denominador? Nunca puede tomar el 2. Nunca puede tomar. O sea, el punto crítico primero sería el 2. Y este, al fin del día, no se puede tomar. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer con todos estos valores es armar nuestra tablita y los vamos a catalogar como intervalos. ¿Ya? Necesitamos 5 columnas. Denme un segundito para construir la tablita. 1, 2, 3, 4 y 5. Disculpe que le interrumpa, pero dejamos cuando estábamos haciendo el caso de que x era menor a 1, lo dejamos sin seguir avanzando el x cubo por x partido x, lo dejamos ahí, Ah, ¿no? sí, está en stand-by, Ya, yo decía esto de aquí, que ya, vale. Todavía está en stand-by. Ahora, si ordenamos nuestros intervalos, nos va a quedar menos infinito hasta el menos 1, del menos 1 al 0, del 0 al 1, me faltó un espacio, del 1 al 2 y del 2 al infinito, ¿cierto? Ya. En nuestro lado izquierdo vamos a englobar todas nuestras multiplicaciones que están involucradas en la desigualdad, que van a ser x más 1, x menos 1 y x menos 2. Y acá abajo le vamos a llamar total. Luego, tenemos que saber cuándo son positivos y negativos, así que vamos a evaluarlos. El x más 1 entre el menos infinito y el menos 1, ¿cómo se comporta? Negativo. Negativo. Entre el menos 1 y el 0. Positivo. No. También negativo. Positivo. También. Sí, Claro, ojo chicos, estos intervalos
que están acá no se incluyen los bordes, por si acaso. Estoy analizando lo que pasa dentro de ellos. Ujú. Para este caso, para que se entienda, es como si tomara el menos un medio, por ejemplo. Ya, si avanzamos en el intervalo 0,1, ¿cómo se comporta? Positivo. Positivo. Ahí en adelante todo positivo, ¿no? Súper. Sí. Bien. Ahí se dieron cuenta que el punto de quiebre de este caso es -1. Entonces, todo lo que esté a la izquierda es -1 es negativo y todo lo que está a la derecha es positivo. ¿Ya? Vamos a ver si esa idea se logra plasmar con el X ahora. Entre el menos infinito y el -1 se comporta Negativo. negativo. Entre el -1 y el 0, Negativo. negativo. ¿Y los que siguen? Todo Positivo. Todos positivos. Súper. Genial. Ahora, ¿qué pasará con la tercera fila? Negativo. El primero. Negativo. ¿Ya? Negativo. Negativo. También negativo. Negativo. ¿Y Y los ahora últimos? positivo. Positivo. Ya, la última fila. ¿Hasta dónde debe ser negativo? Hasta El la 2. Hasta el 2. la cuarta Súper. columna, perdón. Genial. Entonces ahí logramos construir la tabla de forma rápida. Ahí hay que ser eficientes con el tiempo. Y ahora empezamos a sacar el cómputo de cada intervalo. La primera columna nos ofrece un más. La segunda columna nos ofrece un menos. La tercera columna nos ofrece un más. La cuarta columna nos ofrece un menos. Y la última columna nos ofrece un más. Lo que nos diría esta solución, sin considerar todavía el espacio de trabajo, nos dice que el intervalo que cumple todo esto va a ser del menos infinito al -1. Al tiro les voy a colocar los corchetes pertinentes. Ujú. El 0,1 unión 2 al infinito. Claramente los infinitos nunca se van a alcanzar, pero sí podemos discutir qué va a pasar con el -1, el 0, el 1 y el 2. El -1 se puede incluir, Sí, el 0 se puede incluir, Sí. sí, sí. El 1, Sí. 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 Y el 2, No. 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 Súper, genial. ¿Ya? Y ahora recordando el lugar de trabajo, recordando x mayores que un medio, mayores o iguales que un medio, Se pueden incluir, disculpa, porque el numerador puede ser 0 en fondo. el Que numerador puede ser 0, exactamente. ya, porque era mayor o igual. Ya. Perfecto, gracias. Ahora, recordando que nuestro lugar de trabajo siempre fue, lo que comentó el compañero al principio, va a ser x mayor o iguales que 1. ¿Cierto? Entonces la solución 1 va a ser, aquí hay algo que debemos discutir. Lo que se elimina es todo esto. ¿Cierto? En otras palabras, quedaría 1, es simplemente el valor 1, unión 2 al infinito. ¿Todos logramos ver eso? No, pero me perdí. Sí, de nuevo, please. Ya, lo que estamos haciendo ahora es recordar que nuestro lugar de trabajo es simplemente los x mayores que 1, ¿cierto? X mayor que 1. Sí. Sí. Entonces, lo que debería ocurrir que esta parte de acá se elimina. Voy a tachar por mientras. ¿Se logra ver que hay un rojo ahí tapando? Entonces, lo que sería válido sería solamente esto. Perdón, pero aquí tengo que mi lugar de trabajo es x mayor o igual a 1. Exacto. Ah, ya. Lo que pasa es que el 1, este de aquí, queda como, entre comillas, por decirlo así, guachito. Sí. Y puede dar ese Por resultado. supuesto. Por supuesto. Pensé que tenía que ser que cumpliera las dos condiciones, en fondo, para que del 0 y el 1 para considerar ese intervalo. No, o sea, no es que se considera un intervalo, sino que solamente se considera el caso puntual 1. Y aquí lo voy a escribir e intentar con las llaves, que siempre me cuesta. Ya, pequeña anotación histórica. La llave que debería ser formalmente de esta forma, que a mí me cuesta un montón hacerlo, la escribo rascamente como eso. ¿Ya? Entonces nos quedaría el intervalo, entre comillas intervalo, el 1 solo, junto con el intervalo del 2 al infinito. Ujú. ¿Ya? Eso ahí tendríamos recién nuestra solución número 1.
¿Ya? ¿Todos quedó claro con la tablita? Esta es una tabla bastante grande. Ahora nos falta Si el caso no, 2. perdona, Sí, adelante. te puedo hacer una pregunta. Si no hubiese considerado el 1, ¿habría estado malo? Porque yo habría volado Efectivamente. inmediatamente el intervalo 0-1, porque no cumple. Claro, yo Efectivamente. lo mismo. Lo que pasa es que sí estaría erróneo porque se estaría obviando la solución del 1. Es como al fin y al cabo, no sé, pensemos que estas dos soluciones son independientes y en vez de entregar dos soluciones, me entregaste o entregaste solamente una, reportaste una. Entonces esta de acá te van a preguntar, ¿y qué pasó? Ya. Ok. Ujú. Gracias. Pero aquí ocurre algo maravilloso que lo vamos a ver en el caso número 2. Vamos a retomar el caso número 2, que es x menores que 1, ¿cierto? Que los tenemos acá anotados. X cuadrado menos x partido en x. Ya, tenemos x al cubo menos x partido de x menores o iguales que 0, ¿cierto? Sí. Ya. Habíamos comentado que podemos factorizar, que aquí vamos a andar un poco más en el detalle. En resumen, nos queda esto, ¿cierto? Sí. Y aquí voy a escribir, sabemos que x es distinto de 0, que es lo que vimos al principio, ¿cierto? Espero que todavía no se hayáis perdido el hilo de que lo primero que hicimos fue que el denominador nunca sea 0. Y con ello obtuvimos la información de que x nunca va a ser 0. Entonces, con esto voy a marcar acá en un asterisco para que entendamos lo que ocurrió, que gracias a eso, simplemente a eso, yo puedo ser capaz de simplificar estos x. Porque tengo el valor de 0. Exacto. O sea, yo puedo asegurar que x nunca va a ser 0. Pero si esto de acá no lo sabemos, esto de aquí no puede pasar. ¿Ya? Tenemos que estar muy conscientes de que x es distinto de 0 para simplificar. Si no lo sabemos, vamos a cometer un error bastante grande. Avanzando con la simplificación, nos queda x cuadrado menor o igual que 0. Y dejamos el caso más sencillo al final, porque vamos a aplicar por su diferencia. más sencillo aún. Llevamos el 1 a la derecha, ¿lo lograste ver? Sí. Aplicamos raíz, y chicos, recordemos que siempre la raíz de x cuadrado es absoluto de x. Nos queda absoluto de x, la raíz de 1 es 1, y esto de acá se traduce a menos 1, menor o iguales que x, menor o iguales que 1. Que si lo hacemos acá por sumas por diferencia y también por tablita, vamos a llegar a la misma respuesta. Pero este es como el paso sencillo. Y si intersectamos esto con nuestro lugar de trabajo, que está acá arriba, nos va a quedar lo siguiente. Me dio un pequeño lag. Abierto. Y después tenemos el menos 1 tomado, el 1 tomado acá. Y la intersección que nos queda. Desde menos 1 a 1. Cerrado. Menos No. 1 a 1. Acá lo vamos a escribir bien. Sería solución 2 del menos 1 tomado hasta el 1 abierto, ¿cierto? No puedes pasar por el 0 y ahí no dice eso. Ah, muy bien. Qué interesante. Y esto se hace de una forma sencilla. Esto de acá se puede entender como exclusión del 0. ¿Ya? Y a aquellos que no les guste esa exclusión, puede ser escrito menos 1 al 0 abierto, unión del 0 al 1 abierto, claro. ¿Cierto? Muy bien. En resumen, la solución 1 fue el 1 guachito
unión 2 al infinito, el 2 nos incluye. La solución 2 nos queda del menos 1 al 0, abierto, unión, abierto, 1. Y la solución final va a ser la unión de ambas soluciones. Y aquí ocurre algo maravilloso, o sea, entre comillas. La solución 1 incluye el 1, ¿cierto? Sí. ¿En cómo afecta a este 1 que estaba abierto? ¿En qué se transformaría? ¿Que se cierra? Que se cierra. Súper. Entonces, del 1 al 0, unión del 0 al 1 incluido ahora, unión del 2 al infinito. Y ahí nos quedaría nuestra linda solución. Profesor, solo para validar, lo que escribiste en color azul, el menos 1, eso es por el tema del X, ¿cómo se llama? Valor absoluto, que puede ser menos 1, 1. Es por eso que Sí. llega hasta el menos 1 ya. Sí, voy a escribirlo acá a la derecha. Queda espacio acá abajo. Recordemos, para poder detallarlo. Un poquito para terminar de rotar la. Sí, está, lo siento. El absoluto de X, cuando está menor o iguales que A, su solución siempre va a ser X menores que A. O sea, mayores que menos A y menores que A, que es nuestro caso. Y si X fuera mayores que A, esto es equivalente a decir que X es mayor que A, unión X menores que menos A. Entonces nosotros, en este caso en particular, abordamos la primera. Perdona, pero ahí hablabas de la raíz. Más arriba. Pero la raíz se transformó En valor absoluto. en valor absoluto. ¿Pero por qué se transformó en valor absoluto si tú aplicabas la raíz a 1, te queda 1 nomás? Pero, ¿y el absoluto de X? Tenéis razón. Claro, porque el X cuadrado puede ser positivo o negativo. Ajá. Entonces, por eso se deja como valor absoluto. Es por definición más que todo. Que está, bueno, lo voy a escribir de nuevo en grande. Es porque el X está al cuadrado. Y el X hasta el cuadrado puede ser un número positivo o negativo, ¿no? Sí, por definición la raíz de X cuadrado es absoluto de X. Ok. Esto es por definición. Y ahí terminamos un ejercicio que podría ser catalogado tipo prueba. No te muevas tanto, por favor. Sí, ahí está, sorry. No, la pauta de esto está de la semana pasada ya, hace rato. No, sí está resuelto, pero a mí me costaba entenderlo. Chicos, lo que vimos hoy día, no sé en cuánto habrá sido, quizá habrán sido media hora, 40 minutos. Algún tiempo que nos habremos demorado. Esto de acá tenemos que reducirlo. Pensemos que la prueba son 4 preguntas en 2 horas. Está bien, 30 minutos. Está bien, está justo. No. Hay que mejorar ese lead time logístico. Nuestro fill rate está al límite. Ya, ¿avancemos o revisamos el próximo de desigualdades, inecuaciones? ¿El de la raíz? Sí. ¿Qué avanzaría? ¿A cuál quedan? Ya, si avanzamos ya pasaríamos a la otra materia. O sea, idealmente que avancemos, pero el tema es si los va a pillar la máquina, porque la profe ya terminó totalmente funciones, ¿cierto? Sí. Sí. La pregunta es, ¿la próxima semana o la próxima clase va a haber límite, me imagino? Sí. Ya empezó. Avancemos entonces mejor. Sí, tenemos que avanzar. ¿Y hasta qué hora dura? La ayudantía. Nos quedan 28 minutos. Ya. Fin de Demos. semana tuvimos parte. Ya, funciones. Ustedes tienen que saber muchas cosas de funciones. Vamos a ver rápidamente.
Una función usualmente se define de la siguiente forma, que va de un conjunto A a un conjunto B, y esto siempre y cuando que para todo X perteneciente a A existe un único Y perteneciente a B, tal que se le asigna de la siguiente forma. ¿Ya? Esa es como la definición formal de función, ¿ya? Que está por texto o por libro. Usualmente uno está acostumbrado a ver más dibujitos, cosas por este estilo, que hayan visto en clases. No, nada, Y acá tenemos... ¿Ah? Sí, pero poco. Ya. Sí. Nosotros acá lo que estamos haciendo es que de un conjunto A estamos mandando transformaciones, aplicaciones, funciones hacia un conjunto B, todo a través de una función, ¿ya? Usualmente al conjunto A se le denomina dominio, que es lo que vieron en clase, dominio de F, y al recorrido al conjunto B, al recorrido de F, ¿ya? Usualmente conjunto de partida, conjunto de llegada, ¿ya? Tener claro que a estos elementos de acá además se le llaman preimagen, y a estos elementos de acá le llaman imagen también, ¿ya? Bien. Meramente definiciones. Ya, y aquí salen dos cosas bastante importantes. Uno es el dominio. El dominio de F usualmente es entendido como aquellas X de manera tal que la función exista, ¿ya? Entonces sería un conjunto de X de manera tal que la función exista, ¿ya? Usualmente esto de acá está englobado en que sean los reales. Hay un curso que se llama análisis complejo y las funciones existen en los complejos, pero es cosa de otro curso. Y a su vez tenemos algo que llamamos recorrido, ¿ya? El recorrido es un conjunto de elementos de llegada, que está escrito de esta forma, un conjunto de elementos de llegada, tal que X pertenezca en el dominio. Lo que se quiere decir que a cualquier elemento de nuestro dominio tiene donde llegar. Eso vendría siendo como una interpretación sencilla, ¿ya? Ahora, ustedes más adelante vieron bastantes definiciones interesantes que vendría siendo inyectividad, sobreyectividad y biyectividad, ¿cierto? Sí. Ya. Esas definiciones las vamos a ver al tiro. ¿Vieron cómo graficar funciones o traslación de un gráfico, arriba, abajo, desplazamiento horizontal y esas cosas? ¿O no entró tanto en detalle la profesora todavía en eso? Sí, encuentro que pasa todo, pero la profe muy, en poca profundidad, muy rápido, entonces uno como que queda de repente con esto. Es una pincelada. Claro, O sea, con la como que bala lo pasa. graficas, pero no lo explica. Es una pincelada, pero que finalmente cuando hacen el ejercicio es medio mandarín, entonces trato, sí que Ya me sí. autorreferente, no sé si el resto, pero por lo menos sería Consulta, bueno un día. No, se entiende a lo que quieren mencionar. Bueno, intentemos clarificar un poco eso, que puede ser útil más a futuro. Quedamos acá, traslación, vamos a llamarlo aquí. Voy a ver si puedo resumir toda la clase en 10 minutos. ¿Ya? Nosotros vamos a tener una función f de x, cualquiera. Pensemos que es simplemente, a ver, voy a graficarlo bien para que se entienda. Vamos a considerar f de x igual a x. Yo creo que todos conocemos esa función de ahí, ¿cierto? F de x igual a x, la función identidad. Sí. Traslación de funciones. Ya vamos a ver algo que se llama traslación de funciones y nuestra función base va a ser simplemente x, que gráficamente correspondería a lo siguiente. Casi me queda perfecto. Ahí sí. Que sería esa función de ahí, ¿cierto? Una línea recta con ángulo 45. Se le llama traslación horizontal cuando nosotros le sumamos una constante, ¿ya? Movimiento vertical, en donde sube más c. Por ejemplo, si tomamos en consideración la función f de x que teníamos originalmente y le sumamos un 2, equivalente a decir x más 2, que acá vamos a tener una relación horizontal hacia arriba. Es decir, que sí o sí aumentan 2 unidades nuestro gráfico. Y nos quedaría
algo de ese estilo. ¿Ya? Tenemos otra definición, que sería un movimiento horizontal. Aquí vimos el vertical, X menos C. ¿Ya? Este es un movimiento horizontal en más C, unidades a la derecha. ¿Ya? ¿Esto a qué vendría significando? Que nuestra función ahora se desplazó 2 unidades a la derecha, 1 y 2. Entonces nos queda esa función de ahí, se desplazó a la derecha. ¿Ya? Tenemos otra definición, changos. F de X, pero menos X. Este le llaman reflexión con respecto al eje X. Reflexión con respecto al eje X. Ya lo estoy viendo ahora porque se usa mucho en otros cursos, estas ideas medias locas. En otras palabras, nuestra función pasó a ser de f de x igual a x a ser menos x. Es decir, que en vez de ser hacia arriba, de izquierda a derecha, ahora baja de izquierda a derecha. De esa forma. Por cuarto, tenemos la última, que vendría siendo f de menos x, si no me falla la memoria, y esto le llaman reflexión con respecto al eje y. Ya, pero en este caso coincide completamente que f de menos x es menos x. Coincide este gráfico con este, ¿ya? Pero lo que debería hacer sería que, para que se entienda en una idea más general, en otro gráfico, es que nosotros tomemos nuestra recta que tenemos originalmente y se refleje con respecto al eje y, de forma exacta. ¿Ya? Eso es lo que debería hacer en estricto rigor. El otro se hace un cambio. ¿Ya? Esas son definiciones. Ustedes además vieron una serie de funciones, que no las vamos a escribir todas. Vieron... ¿Cómo? La definición 2 de nuevo, que no alcancé igual pago. Ahí está, movimiento horizontal. Vieron además una serie de funciones conocidas. Esto es lo importante, serie de funciones conocidas. Vieron la función constante, la función afín, la función parte entera, la función lineal, la parábola, valor absoluto, raíz de x, entre otras, ¿cierto? Y por lo que estoy viendo, la profe incluyó varios gráficos en la hoja de trabajo, número 3. Ya. Y ahí tenemos ciertas herramientas. También hay otras que se le llaman álgebra de funciones, que podemos sumar funciones, multiplicarlas, dividirlas, multiplicar por un escalar, entre otras cosas. ¿Ya? Hay dos definiciones importantes, que aquí me voy a frenar un poquito, que es cuando se le llama una función par o una función impar, que lo más probable es que lo vieron en clases, ¿no? Función par y una función impar. Ya, esto de acá, estas definiciones, quizás ahora esta parte del curso no les sirva mucho, pero cuando lleguemos a integrales, estas definiciones ayudan un montón. Se le llama una función par que cuando le ingresamos un menos x, absorbe el x, ¿ya? Aquí vamos a ver, por ejemplo, lo más probable es que haya visto en clase la profe, f de x igual a x cuadrado. Cuando nosotros le ingresamos un menos x, nos va a quedar menos x al cuadrado, y como está al cuadrado, va a quedar positivo. Y nos arroja la misma función. A esto de acá, a este procedimiento, es verificar que una función sea par. ¿Ya? En este caso, el f de x cuadrado es par, y un contexto más geométrico, a lo que significa que es simétrica con respecto al eje y. ¿Ya? Porque nosotros, yo creo que todos conocemos muy bien la función parábola, que sería algo así. Y esta es simétrica con respecto al eje y. ¿Ya? Simétrica con respecto al eje. ¿Ya? Y después, ¿qué tenemos? F de menos x, o sea, función impar, tiene que, entre comillas, devolver un menos. ¿Ya? Un ejemplo clásico. Exacto. En este caso vamos a considerar x al cubo,
Y si empezamos la investigación de si es par o impar, nos va a quedar menos x al cubo, y como el cubo admite un negativo, menos x al cubo, y nos queda menos f de x. Sí. Entonces acá observamos que es una función impar, y esto geométricamente, ¿en qué nos afecta o qué representa? Es que las funciones No impares... exacta. No me quedó tan bonito el dibujo. Son simétricas con respecto al origen. Como una Ya. S, sí. Exacto. Simétrica con respecto al origen. ¿Ya? Ya, aquí vemos grandes definiciones y nos faltaría ver lo que es inyectivo sobre eyectivo, y biyectividad no hay que ahondar tanto porque biyectividad tiene que cumplirse los dos, ¿ya? Vamos con eso y ya podemos intentar hacer uno que otro ejercicio, si es que nos da el tiempo. Ya quiero pasar sí o sí la materia. De todos modos, igual vamos a retomar esta información la próxima ayudantía. Ya hay definiciones bastante importantes que se le llama función inyectiva. Lo más probable es que en clase hayan visto la relación 1 a 1. ¿Ya? F es 1 a 1 o inyectiva, 1 a 1 o inyectiva, si solo si para todo x1 y x2 que pertenezcan al dominio de F, debe ocurrir que f de x1 es igual a f de x2 siempre y cuando x1 igual a x2. ¿Ya? Esto geométricamente, ¿qué representa? Es que si nosotros mandamos cosas del dominio a un conjunto de llegada a través de nuestra función, este puntito, para que sea inyectivo, tiene que corresponderle un único puntito. ¿Ya? Si a este puntito le corresponde a otro, ahí se dice que no es inyectiva. ¿Ya? Solamente le debe corresponder un único punto de llegada. ¿Ya? Si yo les preguntara de forma gráfica, al tiro vamos a ver la parte matemática, la forma gráfica igual es un buen apoyo. ¿La función parábola será inyectiva? Yo creo que no. La respuesta correcta es no. Muy bien. Sí, ¿Por qué sí, son no. dos para uno? Exacto. Si nosotros nos damos cuenta, pensemos en esta imagen de acá. Esto lo dejé ahí en la imagen. Tenemos dos valores. Por ejemplo, el 2 y el menos 2. ¿Qué arrojan? Dos Si valores, consideramos F el mismo valor, pues, arrojan Positivo y negativo. 4. 4 y 4, ¿cierto? En este caso, esta función como tal no es inyectiva. Pero se puede corregir, que eso lo vamos a ver la próxima ayudantía, el cómo corregir las funciones. Profe, en el caso de la... Yo estuve viendo ejercicio, no sé, pues en el A tengo 2, 3 imágenes. O sea, perdón, me puede sobrar una imagen, una preimagen. Lo importante es que siempre sea 1 a 1. Entre la preimagen y Exacto. la imagen. O sea, podría tener, por ejemplo, 2 puntos en el dominio y 2 puntos en el recorrido, pero solamente el dominio tiene un puro recorrido y da lo mismo. Puede sobrar. Sí, claro, puede sobrar, pero en ese contexto usualmente cuando está identificando el dominio, por ejemplo, ahí uno está acotando a todos los valores posibles, sin que queden como sobrantes, por decirlo así. Pero si lo tomamos como un caso de estudio, por ejemplo, sí es válido, pero la idea es que sea 1 a 1. ¿Ya? Claro, no tiene sentido llenar el dominio con información que no hay que ocupar, ¿a eso te refieres? Exacto, que no tiene de dónde va a llegar. ¿Ya? Y, la próxima ayudantía vamos a estar muy de lleno con el concepto inyectivo y sobreyectivo. ¿Ya? Y lo último que nos faltaría revisar sería la función sobreyectiva. Estoy intentando pasar todos los temas ahora para la próxima ayudantía estar de lleno con funciones. Sobreyectiva. O, ¿cuál es el otro nombre que recibe? Epiyectiva. Ya aquí muchas definiciones, no hay problema en eso. Se dice que F sobre o sobreyectiva, sí, solo sí, este es el más difícil de entender. Sí, solo sí, el recorrido de F es igual a B. ¿Ya? En otras palabras, se quiere decir que el recorrido o la sobreyectividad va a ser cuando para todo I en el conjunto de B existe un X en A, tal que la función de f de x, y sea I. ¿Ya?
Estos conceptos, sobre todo el de sobreyectividad, es el más engorroso, porque nos van a presentar, por ABC mótico para que se entienda. Pensemos la función que va a todos los reales, definida como x igual a x cuadrado. Dime. Hoy la profesora en la clase nos dijo, y que ahí me confundió un poco, que ya con el solo hecho de conocer el recorrido de la función era sobreyectiva. Exacto, sí, eso es lo que quería abordar. Por algo digo que es engorroso. Porque uno te plantean, aquí lo que quiero ver es el tema en donde se genera como la ambigüedad, pero lo que comentas es muy correcto, porque cuando uno encuentra el recorrido, con ese recorrido uno asegura la sobreyectividad. Y aunque ese recorrido sean solo 2 puntos, ponte tú. Sí, ¿por qué no? Va a depender cómo esté definida la función. Al tiro lo vamos a ver con puntitos, a ver si se entiende. Consideremos esta función. Si nosotros la observamos, que es lo que comentamos recién, ojo, aquí quiero que tengan mucha atención. Yo estoy comentando que esta función de aquí está trabajando para todos los reales en el dominio y para todos los reales de llegada. ¿Ya? Nosotros ya verificamos que esta función no es inyectiva, ¿cierto? ¿Inyectiva? No. 2. ¿Será sobreyectiva? Y aquí es cuando se crea el tema de la ambigüedad que lo planteo de la siguiente forma. Nosotros estamos diciendo que esta función tiene que llegar a todos los reales. Pregunta, ¿esa función está llegando a todos los reales en I? No. No. No, porque Como los la negativos- respuesta es no, o sea, claramente no está llegando a los negativos, no. como está definida la función aquí, de esa forma no están definiendo la función, aquí decimos que no es sobre, en cómo nos están definiendo la función de esa forma. ¿Ya? Muy distinto sería si nos plantearan que la función es todos los reales hacia todos los reales positivos. Ahí lo que estoy diciendo es que se usa solamente los i positivos. En ese caso, esta forma en definir la función ahora, ¿será sobreyectiva? Ahí sí. Ahí. Acá sí es sobreyectiva, ¿ya? Eso es lo que digo, que se genera un poco de ambigüedad, pero lo que comentó la compañera es muy cierto. Cuando nosotros encontramos el recorrido, directamente sabemos que en ese recorrido va a ser sobreyectivo, ¿ya? Bien. ¿Qué me falta? ¿Cómo podemos corregir la inyectividad ahora que estamos hablando de correcciones? Esta forma en que está definiendo todos los reales en el dominio, ¿es sobreyectivo? O sea, inyectivo, lo siento. 1-1. ¿Sí? No. 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 No, tienes que definirlo como todos los reales positivos. Claro. Exacto, súper. Eso es lo que quería llegar. Si ahora solamente definimos todos los reales positivos a todos los reales positivos, ¿será inyectiva y sobreyectiva? Sí. 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 Acá cumple todo. Disculpa, ¿puedes volver al enunciado anterior? Que quedé medio colgado, porque dijiste que dominio, si el dominio era todos los reales y el recorrido Ajá. era los positivos, tú dices que no es inyectivo. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué todavía no Ya. es inyectivo? Este de aquí no es inyectivo porque estamos trabajando, se supone que en todos los reales, ¿cierto? Y todos los reales, es todo el gráfico. No, todo el X. Y el Esto I. de acá me está diciendo todo el Sí. X. Este de aquí me está diciendo todo el Y. Sí, sí. Pero si yo tomo un puntito aquí, un puntito acá, estos comparten la misma imagen. Por eso se dice que no es inyectivo. Claro. No es 1-1. ¿Ya? Por eso se cae. Acá se sigue cayendo, porque estamos anunciando de que el dominio es todos los reales. Y nuevamente, si tomo 2 puntos, comparten la misma imagen. Pero ahora, si solamente considero la parte de los reales positivos, que sería esta parte de aquí nomás, le corresponde un único, porque esta parte de aquí se eliminó. Y si, por ejemplo, digo de dominio, todos los reales positivos, ¿puedo decir de recorrido todos los reales o sería inconsistente? Y ahí dejaría de ser sobreyectivo. Ahí sería solamente inyectivo. Porque te sobrarían. Exacto, porque me están sobrando valores de I. O sea, tú lo que estás buscando con esa afirmación final es que sea biyectiva, finalmente. Exacto, que esa es la última definición que quería abordar. Ya, eso es lo que haya quedado pegado con la anterior frase.
toda esta cosa que estamos haciendo acá como análisis puede ser pregunta de prueba, ¿ya? Nos va a dar una función Una que nos... pregunta, Dime. perdona que te interrumpí. Sí, Si adelante, yo ningún problema. en el dominio tengo a todos los reales positivos, pero en el recorrido tengo a los reales positivos, excepto, suponte tú, 2 puntos, ¿sigue siendo inyectiva? Sí lo sigue siendo, pero tienes un vacío. O sea, espera, dame un segundo. Sigue siendo inyectiva, sigue siendo sobreyectiva, pero tiene algo que no han visto todavía, no es continuo. Genera ¿Y algo que se tendría que hacer llama, intervalo? por decirlo así, sí, en donde se cumplan ambos. Ok. Ujú. Pero lo que me mencionas es como un caso bastante puntual. ¿No? ¿Qué De fue lo hecho, que sí. dijo la compañera? O sea, Ya, lo que gracias. comentó fue de que si consideramos el dominio todos los reales y el recorrido todos los reales positivos, salvo 2 puntos. Lo que pasa es que voy a tener más información en los X que en los Y. Sigue siendo inyectivo porque todos los valores le corresponde un único, pero ahí tendría un problema con la sobreyectividad, porque hay más valores en X que en Y. Y según la definición de sobreyectividad, que para todo X o cada elemento en X en A tiene donde llegar. Y ahí O sea, es cuando hay que segmentar, por decirlo así. el recorrido no puede sobrar un recorrido, una imagen. Sí. Sí, ves que ahí viene algo que van a ver más adelante que se llama continuidad de funciones, que ahí van a poder complementar un poco más esa idea, que pienso que es un caso bastante puntual lo que comenta la compañera, pero es válido. ¿Ya? Y la última definición que nos faltó acá, que la mencionaron al final, es biyectividad. ¿Y la biyectividad se cumple cuándo? Cuando F es inyectivo y sobreyectiva. ¿Ya? Y en otras palabras, existe la función inversa. Que ahí nos va a quedar harto por conversar la próxima ayudantía sobre las funciones inversas. Que sea biyectivo implica que existe inversa y que existe inversa implica que sea biyectivo. Espera, me estás buscando la quinta pata del gato. Mira, según yo sí. Según yo sí. A ver. F inverso, si solo sí, F biyectivo, si F biyectivo, si solo sí, F inverso. Sí, van para los dos lados. Y los dos son totalmente... O sea, si yo encuentro la función inversa calculando el recorrido, ¿puedo decir que es biyectivo? Ah, ya. Ahí estamos en problema. F inversa, si solo sí, F es biyectiva. Ya, lo que comenta el compañero, al tiro voy a andar en eso. Que aquí hay algo un poquito interesante. Si nosotros conocemos el dominio es lo más fácil de calcular siempre. El dominio de F llega a través de F como el recorrido de F. Lo que dice el compañero es que si yo encuentro, ¿cómo fue? El dominio de la inversa, encuentro el recorrido, ¿cierto? Sí. Ya. El dominio de F la menos 1 y el recorrido de F la menos 1. Lo que comenta el compañero que el dominio de F la menos 1 es el recorrido de F. Para formalizar eso, yo lo tomaría con cuidado, porque uno ahí está abusando en la determinación de la inversa. Como que uno dice, ya, voy a usar la inversa, entre comillas, porque uno no ha verificado todavía si la función es biyectiva. No sé si me explico en esa parte en particular. Entonces ahí uno está haciendo abuso de la función inversa para encontrar el recorrido. Claro. Cuando hayas encontrado el recorrido, ahí sí tú puedes afirmar que existe. Pero hay un problema, que lo voy a plantear de esta forma y se van a dar cuenta que aquí se genera un problemita. Pensemos en la misma función f de x igual a x cuadrado. Sin lo anterior discutido, pensemos que son unas personas nuevas intentando encontrar el recorrido. Lo que nosotros tendríamos que hacer, en otras palabras, sería despejar el x,
entonces aquí aplicamos raíz y nos queda más o menos la raíz de i, ¿cierto? Pero si uno investiga el dominio de esta función, así a secas, uno quiere asegurar que para que la raíz de i exista, el i tiene que ser positivo o igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que el dominio de la función inversa es todos los reales positivos, que concuerda con que el recorrido de la función original también es todos los reales positivos, para que exista la inversa. El problema es que uno no sabe con cuál inversa quedarse. Si me quedo con la inversa positiva o con la inversa negativa. Y eso te lo va a dar el dominio en que tú impongas en que f sea inyectiva. ¿Ya? Porque si lo planteo de esta forma, f va de todos los reales negativos a los reales positivos. Aquí, de la misma función f de x cuadrado, lo que estoy considerando es la rama izquierda. ¿Se logra ver eso, cierto? Y si considero ahora los reales positivos y los reales positivos, lo que estoy considerando ahora es la rama derecha. Ambas funciones por separadas son inyectivas y biyectivas. Y aquí es cuando uno entra como en el problema o en el abuso de la inversa. En la inversa sí, nos va a ayudar para encontrar el recorrido. Pero nosotros para poder decidir que existe inversa, tenemos que asegurar la inyectividad también. Entonces va a depender cómo nosotros queramos definir la inyectividad para poder determinar la inversa de forma correcta. Ya creo que fueron muchas ideas en muy poco tiempo. Poco complejo. Un poco complejo. Sí, Sí. yo creo que lo dejaría para una próxima oportunidad. Sí. Chicos, ya ha transcurrido 1 hora y media. Yo creo que a más de alguno le debe doler la cabeza. O ya no está entrando información de lleno. Así que la próxima ayudantía, como agenda, la propuesta es la siguiente. La próxima ayudantía cae el día 28. El problema es que podríamos utilizar el día viernes, que es feriado, me comentan, y el día sábado 2 también, para que tengamos 2 ayudantías. Y podamos alcanzar la materia. No Súper. Sí, Sí, Pero porfa. Sí, solo sí. Están todos los de WhatsApp acá, ¿cierto? Porque No, yo no estoy. Si alguien me puede agregar. Creo que mándame el teléfono, po. Te agrego, puta, manda un chat acá y yo te agrego el tiro. Ya, chicos, mantengamos la calma. Vamos a hacer esas 2 ayudantías, la del día viernes y día sábado, 1 y 2 de mayo, pero yo necesito un compromiso de que estudien. ¿Ya? Porque la idea es que estamos pasando, por decirlo así, de gatear a caminar a correr y después hacer Usain Bolt. Quedamos que van a hacer Usain Bolt, ¿ya? Pero primero necesitamos caminar, después correr, ¿ya? Así que la pega de caminar y correr vendría siendo de ustedes. Yo voy a intentar ayudarlos a que corran más rápido. Gracias. Súper, gracias. Te pasaste. Patricio, Oye, Cuenten, estoy escuchando. a ver si nos va a cargar esta información hoy día o mañana, me imagino. Yo termino de hacer esto, me ordeno un poco mi pieza y espero que se descargue el video y lo subo al tiro a la plataforma. Gracias. Ya, súper. Para poder estudiar. profe, yo sé que falta Gracias. tiempo, pero solo para tener claro, el viernes primero sería de 7 a 10, así, y el sábado... Voy a lanzar una encuesta por Google Docs, porque yo creo que más de alguno tiene algún panorama en su casa, dada la cuarentena, pero... Yo prefiero la Quedarse en la mañana. casa, esa es Podría ser en la mañana, Es como mejor para... en la mañana. Sí. Yo tengo Perdón. niños, entonces. Yo sé que lo De dijeron, pero se me había olvidado que era no feriado. duermen esa hora. Un segundo. Yo soy partidario de las mañanas porque trabajamos las mañanas y quedan con la idea fresca de que si quieren seguir estudiando, continúen durante el día. Ya, bacán. Súper. Así que nos estamos viendo el próximo martes, viernes y sábado. Muchas gracias. Ya, Chao, gracias, Patricio. Chao. Que estén muy bien. Quedaron más claras. Igual. Chao, Patricio, un gusto.